Bueno, avanzando ya el práctico, vamos a tocar lo que llegan a ser, me han pedido el 10, el 11 y el 13. Dice el ejercicio 10, ¿son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones? Explica tu respuesta. Dice. El siguiente dice, si las manzanas y las naranjas son sustitutos, un aumento del precio de las manzanas disminuirá la demanda de naranjas. Dice, precio de las manzanas disminuirá la demanda de naranjas. Tenemos acá la siguiente situación. Dice, manzanas y naranjas. Voy a hacer compartir este. Van a disculpar. 10.1. Tenemos manzanas y naranjas. Voy a ponerlo con otro color. Las naranjas aquí. Y me dice, si las naranjas son sustitutos, un aumento del precio de las manzanas, vamos a ponerle que tenían un precio de 2 pesos y las naranjas un precio igual de 2 pesos, suponiendo. Y estos son bienes sustitutos. Y me dice, un aumento en el precio de las manzanas disminuirá la demanda de naranjas. Es decir, si las aumente el precio de las manzanas, sube por ejemplo a 3, la demanda de las naranjas va a disminuir. Es decir, esta demanda, la cantidad que las personas van a querer de naranja, van a disminuir. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es correcto o es falso? ¿Es falso o verdadero? Falso. Falso, exactamente. ¿Por qué? Porque relativamente cuando vemos dos bienes sustitutos y cuando uno de los dos aumenta el precio, el otro relativamente para nosotros, los compradores, es relativamente más barato, es decir, gasto menos. Entonces, ¿qué va a hacer? En vez de aumentar la demanda, de disminuir la demanda de naranjas, caso contrario, esta va a aumentar. ¿Ya? Inciso A, bueno, el 10, el inciso A es falso. Y ustedes explican la situación. ¿Por qué? Si existen dos bienes sustitutos y uno de estos aumenta el precio, la demanda del otro bien no va a disminuir, sino aumentará. ¿Ya? Ese análisis chiquito, pero igual lo tienen que complementar para que ustedes se puedan ambientar a esto del tema, para que se acuerden igual. Inciso B. Si los consumidores esperan que aumente el precio de los zapatos en el futuro, se producirá un aumento en la demanda de zapatos en el presente. ¿Falso o verdadero? Les pongo la situación de esta manera. Si dice, nosotros nos dicen, la carne vale ahorita 30. Digamos los zapatos, estamos hablando de zapatos. Los zapatos ahorita valen 30 pesos. Y se dice que en un futuro van a subir a 35, por así decirlo. Entonces, el hecho de que dice que estas van a subir a 35, las personas prefieren comprarlo hoy día, por lo que vale 30. Entonces, esta afirmación resultaría falso o verdadero. Es decir, ¿es correcto o no es correcto? ¿Verdadero? Verdadero. ¿Verdadero? Sí. ¿Verdadero por qué? Porque los consumidores siempre buscamos el menor precio. Y ya que en el presente está más barato, lo compramos hoy. Entonces, este igual es verdadero. Vámonos al inciso C. Si la curva de oferta de mercado es la suma horizontal de la curva de oferta individuales. Sabemos que la oferta de mercado es la sumatoria de las curvas de oferta individuales. Ahora decirlo horizontal o vertical, como que no cambia, ¿no? Yo creo que hace referencia a que nosotros representemos, suponiendo tenemos dos funciones, 40, suponiendo 40 precio de X es una función de oferta y esta otra es otra función de oferta, 2 precios X, son ofertas individuales. Cada uno decide
sumarlo de la forma que parezca conveniente. Algunos lo colocamos de manera vertical. 2 precio X, 40 precio de X. Y nos va a dar, si sumamos precio X con precio X, 42 precio de X. Entonces, no en sí no varía. Y si decimos representar la función de oferta del mercado, sumamos los dos por las ofertas individuales, 40 precio X más 2 precio X. Entonces, no variaría el resultado si yo lo sumo verticalmente o horizontalmente. Lo que sí representa una oferta de mercado son las ofertas individuales, la sumatoria de las ofertas individuales. Por tanto, el inciso C llegaría a ser verdadero o falso. Verdadero. Verdadero. Sigamos con el inciso D. Dice, en una situación de escasez de un bien, el precio de ese bien tiende a caer. Dice, cuando en un mercado nosotros nos falta producto, por así decirlo, creo que un tiempito faltaba el azúcar, hace años creo, pero dice, en este mercado está faltando el azúcar, suponiendo. Y me está diciendo el siguiente, el precio de este bien tiende a bajar, ¿verdadero o falso? Falso. 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 ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta en el mercado, nosotros decimos, cuando faltaba el azúcar, ¿qué hacían? En otros lugares lo vendían más caro, lo vendían a 8 bolivianos el kilo, en otros a 10, pero las personas por querer comprar ese bien accedían a pagar ese precio. Entonces, regularmente cuando existe una escasez en el mercado, los bienes suelen tener la tendencia de subir sus precios, no bajar. ¿Cuándo se baja? Cuando hay mucha cantidad ofrecida en el mercado. Por ejemplo, cuando creo hay un bollo de muchos productores que ofrecen mandarina a tal punto de venderlo 25 mandarinas por 5 bolivianos. Pero ya la otra situación es cuando ya no hay mandarina, pero inclusive cada mandarinita la venden a 1 pesito. Entonces, esa es la diferencia. Cuando es escasez, decimos que el precio de ese bien sube, y cuando es excedente, es decir, cuando hay mucho, el precio de ese bien tiende a ir recién a bajar. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí del análisis que hemos hecho del ejercicio 10? No. Ok. Vámonos al inciso. ¿Cuál era el que me dijeron? 12 y 13. Dice el 12, si la curva de demanda es aplanada, elástica, y la de oferta es inclinada, inelástica, cuando se grava el bien con un impuesto, diga quién pagará la mayor parte del impuesto. Entonces, aquí en el 12 podemos hacer lo siguiente. Vamos a irnos acá. Voy a graficar esta situación. Suponiendo, a ver. Me está diciendo que la demanda es medio aplanada. Entonces, voy a representarlas medio de esta forma. Y la oferta, dice, es inclinada. Es decir, a ver, inclinada. Inelástica, vamos a buscar una oferta inelástica para no equivocarme. De esta forma. ¿Ya? Entonces, vámonos ahí. Vamos a poner más o menos esta forma, ¿no? Veamos. Tiene cierto parecido. Dice, en esta situación decíamos, tenemos un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Cuando nosotros
establecemos un impuesto, modificamos a la oferta. Entonces voy a mover a esta oferta. Lo cual ocasionaría, voy a representar el impuesto. Eso fíjense aquí. Ya, bueno, dejémoslo ahí. Veamos aquí. Este llegaría a ser el impuesto que recae sobre el consumidor, y sabemos que aquí el punto de equilibrio donde choquea la oferta, más o menos chocaría por acá, yo creo. Ok. Entonces aquí. Voy a representarla más o menos. Más o menos ahí, ¿ya? Si se dan cuenta acá, estamos teniendo una demanda elástica. ¿Qué quiere decir? Que a un pequeño cambio en el precio, las cantidades demandadas cambian en mayor proporción. Es decir, son muy sensibles a cambio en el precio. Sin embargo, dice, la oferta es inelástica. Cuando la oferta es inelástica, nos dice que a un cambio en el precio no existe mucha variación en las cantidades ofrecidas. Entonces, si nosotros vemos aquí la relación que hemos hecho en nuestro grafiquito, más o menos, y si modificamos la oferta, decíamos que este cuadrito que hacemos para representar al impuesto representa en cuánta proporción hace énfasis a nuestra, cuánto llega a costarle a nuestros consumidores el impuesto y cuánto le afecta también a nuestro productor. Entonces, si se dan cuenta acá, en el caso de la demanda, a los consumidores les va a afectar este poquito de acá. Así sin darle valores numéricos. Pero si gráficamente este poquito les va a afectar a los consumidores. Y a los productores les va a afectar todo esto de acá. Entonces ya gráficamente nosotros podemos visualizar que al productor le va a afectar en mayor proporción que al consumidor el hecho de colocar este impuesto en el mercado. Entonces nos vamos allá, decimos si la curva de demanda es aplanada, hicimos la representación y la oferta es inclinada, cuando se graba el bien con un impuesto, diga, ¿quién pagará la mayor parte del impuesto? El productor. ¿Por qué no el gobierno? Porque el gobierno es el que pone el impuesto y si pagan por partes iguales no. Podemos ver inclusive en la gráfica que existe la diferencia de decir que el consumidor solamente paga estito y el productor paga estito. Paga esto, mejor dicho. Entonces, el que tiene el mayor tamañito de rectángulo, vamos a decirle, es aquel el que paga en mayor proporción el impuesto. Inclusive se lo representa gráficamente, pero para saberlo mejor ya en detalle, se le asigna números. Pero en este caso no nos da ninguna función ni nada, entonces lo dejamos ahí y decimos el que paga la mayor parte del impuesto es el productor. ¿Ya? Eso hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, todo claro. Ok, gracias. Sí, todo bien. Sigamos con el 3. Supongamos que una sequía destruye una parte importante de la cosecha de naranjas en Santa Cruz. Además, al mismo tiempo, supongamos que aumentan las preferencias hacia el zumo de naranjas en Santa Cruz. ¿Qué esperaríamos que ocurra con el precio y la cantidad de equilibrio en el mercado de zumo de naranja? Vamos a dibujar una situación de equilibrio inicial. Ejercicio 13.
Situación de equilibrio inicial cuando no pasó nada en nuestro mercado de naranjas. Voy a poner aquí la demanda. Y voy a poner aquí a la oferta. Va a ser este un precio de equilibrio inicial. Y esta una cantidad de equilibrio inicial. ¿Listo? Ahora sí, dice, supongamos que una sequía destruye una parte importante de la cosecha de naranjas en Santa Cruz. ¿Esta sequía afecta a la demanda o a la oferta? ¿Oferta? Exacto. A la de la oferta, ¿por qué? Porque en factores de la oferta igual tenemos los factores climatológicos, los factores naturales que pueden ser la sequía, las inundaciones, entre otros. Entonces, directamente ocurre un cambio climatológico, oferta. Dice, destruye una parte importante de la cosecha. Si destruye, hace directamente algo negativo. Entonces, si es algo negativo, la oferta decimos que disminuye o aumenta. Disminuye. Disminuye. Y eso nunca se olviden a qué lado disminuye y a qué lado aumenta, ¿ya? Cuando se desplaza esta hacia la izquierda, decimos que la oferta está disminuyendo. Entonces voy a graficar acá mi nueva función de oferta por el hecho de cambio climatológico. Sigamos. Siguiente. Además, dice, al mismo tiempo, supongamos que aumentó las preferencias. Aumentó el gustito por el zumo de naranja. Si decimos preferencias, ¿hablamos de productor o consumidor? Consumidor. Consumidor. Y si se dice aumenta, es un aumento o disminución de la demanda. Aumento de la demanda. Exactamente. Entonces, vámonos aquí, lo vamos a hacer crecer en la misma proporción. Aproximadamente. Y podemos decir acá qué pasa con el nuevo precio y cantidades de equilibrio. Creo que por el hecho de que no lo moví en la misma proporción. Vamos a ponerlo así ya. Poquín. Que como si se dan cuenta, esto igual afecta un poquito. Si ustedes no lo mueven en la misma proporción, puede haber esa variación. Si se dan cuenta, yo la oferta la moví en mayor proporción que la demanda. Entonces, eso ocasionó que las cantidades de equilibrio ya no diga permanecen constantes, sino que disminuirían. Solo que en este caso yo las voy a mover en la misma proporción para darle el resultado correspondiente. ¿A qué hago referencia con la misma proporción? O cuando decimos, o sea, ¿por qué, qué diferencia? A veces en el ejercicio, a mí me puede llegar a decir, están variando en ese cambio que ocurre, por ejemplo, podemos decir que ese cambio en el clima pudo ser tan desastroso que afectó muchísimo a la oferta, pero existió un pequeño cambio por preferencia a querer consumir zumos de naranja. Entonces ahí sí varía las proporciones en que yo cambio a la oferta a la demanda. Sin embargo, en este caso, como no me dice y me dice que es por igual, entonces yo igual lo mismo tengo que aumentarlas en la misma proporción. Ese detallito. Creo que es ahí. Ya. Vámonos acá. Y aún así, tengo mal el pulso.
Creo que me voy a aplazar como diseñadora de gráficos. Un ratingo. Ya, vamos a decir ahí. Ya ni modo si no salió. Y aún así. Ya, pero quiero decirles que ambas variaron en la misma proporción, ¿ya? Precio de equilibrio va a tender a subir y las cantidades de equilibrios van a permanecer constantes. Entonces, en esta situación, represento ambas, estoy haciendo modificar a mi demanda, aumentando en la misma proporción que la oferta va a disminuir. Entonces, entre los incisos que tengo, dice, el precio disminuirá y el efecto sobre cantidad no se puede determinar. No se puede determinar el efecto sobre el precio y la cantidad. El precio aumentará y la cantidad aumentará. El precio aumentará y la cantidad disminuirá. El precio aumentará y el efecto sobre la cantidad no se puede determinar. Primero, el precio sí o sí va a subir. Entonces, precio sube, busco, precio aumentará, son estos tres de abajo. Cantidad aumentará, no se sabe, cantidad disminuirá, tampoco puedo decir. El efecto sobre la cantidad no se puede determinar. Si se dan cuenta, si yo lo movía un poquito más chiquito, un poquito más grande, decíamos aumenta o disminuye. Entonces, el inciso correcto es el inciso E. Por el hecho de que la cantidad no podemos estar seguros que va a permanecer constante o que va a aumentar un poquito o va a disminuir un poquito. Pero no puede, ¿por qué? Porque ambas están variando y eso ocasiona que según la proporción que yo aumente en la oferta o la disminuya, esto va a variar. No sé si me entendieron hasta acá, siento que los chipé un poquito. ¿Se entendió? Ya ven, lo voy a decir de nuevo. ¿Por qué estamos diciendo el inciso E? Dice, el precio aumentará. Lo que estamos seguros sí o sí es que el precio va a aumentar. No importa en qué proporciones los aumentemos a la demanda o disminuyamos la oferta. Esta situación ocasiona sí o sí que el precio aumente. Pero, si se daban cuenta hace ratito cuando yo intentaba hacer cuadrar para que me quede ahí bien rectito, podía ver la situación en que las cantidades de equilibrio pueden ser que aumente o disminuyan. Por ejemplo, ahorita lo voy a borrar y veamos esto. Si yo hacía variar la demanda un poquito, véanse aquí, decíamos directamente, el precio de equilibrio va a aumentar, pero las cantidades de equilibrio van a disminuir. ¿Cierto? Miren, yo la hice variar a la demanda en menor proporción que la variación de la oferta. ¿Y qué pasaba si yo a la demanda la aumentaba en mayor proporción? Es decir, vamos a ponerla acá. Dice que ahora sí me quiere salir bien rectita para que me salga de equilibrio. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Me cuenta acá? Obviamente esto está mal. Voy a aumentarla en mayor proporción. Para nada. Ya. Aquí, las cantidades de equilibrio. Mira. Vamos a ser exageradamente exagerados. Ya, ahora sí.
las cantidades de equilibrio esta vez aumentarían y el precio de equilibrio sí o sí aumentaría. Entonces, por el hecho de que varía un poquito la proporción, ¿se dan cuenta? Podría haber la situación en que las cantidades de equilibrio aumenten o disminuyan con estos dos cambios. Pero lo que sí estamos seguros es que el precio de equilibrio sí o sí va a aumentar. ¿Ya? El precio de equilibrio sí o sí va a aumentar, pero las cantidades de equilibrio no podemos estar seguros si van a aumentar o disminuir. Entonces, eso depende mucho en la proporción que hagamos aumentar a nuestra demanda y en la proporción igual que hayamos disminuido a nuestra oferta. Regularmente siempre intentamos cambiarlas en la misma proporción, pero puede haber otras situaciones en que a veces igual se nos va el pulso, como a mí se me iba, no podía hacer cuadrar bien rectito para decir que permanecían constantes. Entonces es por eso que nos representamos con el inciso E. Sabemos que sí o sí el precio aumenta, pero el efecto sobre la cantidad no lo podemos determinar. No podemos decir si va a ser constante o si aumenta o si disminuye, no. Porque dependiendo de la proporción que yo aumente a esta demanda, puede ser que las cantidades de equilibrio aumenten o disminuyan. ¿Se entendió, chicos? Entonces quiere Sí, decir se que entendió. si en caso no dice que sea constante o de alguna manera en la misma proporción, se desplazan tanto la oferta y la demanda, podemos decir que no se puede determinar la cantidad, ¿verdad? Ujú. Sí, Ah, sí se exacto. entiende. Listo, chicos. Estos ejercicios me pidieron para que se los aclare. Ahora, yo sé que, bueno, no sé si tienen alguna otra dudita para aclarárselas. Tengo entendido igual que con el ICEN hicieron algunos, pero tampoco me dijo cuál hicieron, así que... Con el 11 más... A ver, dice, si aumenta el precio de un bien, no tiene ningún efecto sobre el ingreso total en este mercado. La demanda debe ser inelástica respecto al precio, tener elasticidad unitaria, ser elástica respecto al precio, y todas las respuestas propuestas son correctas. Aquí necesitamos aclarar el hecho de qué es lo que pasa en el mercado cuando tenemos coeficientes elásticos e inelásticos unitarios. Por ejemplo, cuando tenemos coeficientes, voy a poner aquí abajito, elásticos, que quiere decir que son variables son muy sensibles a cambios en el precio. Suponiendo tengo un precio de 2 y esta persona, este mercado vende 5 unidades, suponiendo. Y el ingreso total conocemos siempre como el precio por la cantidad. Entonces, cuando tengo un coeficiente elástico en un mercado, ¿qué es lo que pasa? Por cómo aumentan los productores el ingreso que ellos tienen. En esta situación inicial tengo 5 por 2, 10. Este es un precio y esta es una cantidad. Cuando el coeficiente suele ser elástico en el mercado, las empresas tienden a bajar el precio. ¿Por qué? Porque estos consumidores están muy atentos a cambios en el precio, es decir, están muy susceptibles a cambiar un bien por otro bien. Muy fácil, lo pueden cambiar. Entonces, cuando son coeficientes elásticos y bajan el precio, las cantidades demandadas de este bien aumentan en una gran proporción. Por así decirlo, voy a ponerle que aquí, cuando el precio baja a 1, las cantidades que se venden son 2. Entonces, en una situación inicial tenía el ingreso total de 10. Ahora, en esta nueva situación, multiplico
precio por cantidad, 12 por 1, 12. Entonces, cuando el coeficiente es elástico, a las empresas les conviene bajar el precio, porque de esa manera va a atraer la atención de sus consumidores y van a decidir comprarles a ellos, ¿ya? Ahora, en una situación de unitario, decimos unitario, ¿por qué? Lo mismo, tengo la situación inicial de 2 y 5 y el ingreso total llega a ser igual a 10. En una situación de unitario dice que en la misma proporción que bajan los precios, en la misma proporción aumentan las cantidades, es decir, que el ingreso total permanece constante. ¿Cuál sería la situación para los unitarios? Suponiendo el precio va a bajar a 1 y las cantidades demandadas van a aumentar a 10. ¿Qué quiere decir esto? Si este consumidor decide bajarlo, el productor decide bajarlo el precio, a 1, el ingreso total de que recibe a que lo ponga un boliviano y se le manden 10 unidades, de igual manera va a vender o va a tener un ingreso de 10 bolivianos de este mercado. Entonces se dice que en el unitario no importa si el productor sube o baja los precios, porque va a seguir recibiendo el mismo ingreso. ¿Ya? El mismo ingreso que recibía, lo va a seguir recibiendo en la misma proporción que baje el precio, en la misma proporción van a aumentar las cantidades. Es por eso que no afecta. Decimos que cuando es unitario, no le conviene y tampoco le disconviene, es como que le da igual. Por eso decimos, porque recibe el mismo ingreso total. Y en el caso de los inelásticos, los coeficientes inelásticos, pasa esta situación. Decimos que inelástico es cuando suele ver la tendencia de que cuando la variación que existe en las cantidades, en los precios, es en menor proporción ante ese cambio en las cantidades. Es decir, si este productor decide bajar, mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que en esto lo que llegan a ser inelásticos, los consumidores ya no son tan sensibles, es decir, no tienden a cambiar el producto. A pesar de que suba 1 peso o 2 pesos más, va a seguir comprando el producto. Entonces decimos que cuando es inelástico, a los productores les conviene subir los precios. ¿Qué quiere decir? Que cuando este productor suba el precio a 3, las cantidades demandadas van a aumentar, perdón, van a disminuir a 4 unidades. Y si se dan cuenta acá, el ingreso total, si yo multiplico 3 por 4, 12, y existe un mayor ingreso total. Cuando el coeficiente es inelástico, dice, conviene a los productores que suban los precios. Cuando el coeficiente de elasticidad es unitario, les da igual. No importa si sube o si baja, porque el ingreso total que van a percibir va a ser el mismo. Y cuando el coeficiente de elasticidad es elástico, se dice que es preferible que los productores bajen los precios para que aumente su ingreso total. Dicho todo esto, nos decía el 11, si existe un aumento del precio de un bien, no tiene ningún efecto, dice, aumento en el precio de un bien, no tiene ningún efecto sobre el ingreso total. Ingreso total en ese mercado. Entonces, la demanda debe ser inelástica respecto al precio, elasticidad unitaria, elástica respecto al precio, o todas las respuestas propuestas son correctas. ¿Cuál es el coeficiente de elasticidad que conviene o que se dice que no importa si sube o baja el precio, el ingreso total permanece constante? Letra, la B. Exactamente. Elasticidad unitaria.
No importa si sube o baja los precios porque las cantidades van a bajar en la misma proporción, lo que ocasiona que el ingreso total va a permanecer constante. Y listo, ya acabamos el inciso 12 también. ¿Dudas hasta aquí respecto a esto? Bien, chicos. Gracias por tenerme paciencia y esperarme. Les voy a pedir que enciendan sus camaritas, porque yo sé que teníamos solamente hasta las 11:30. Y esto se los voy a subir a más tardar